y continuando con esta porción que nos ha llevado bastante tiempo, gracias a Dios, porque nos ha permitido estudiarla en profundidad, ¿sí? Me refiero especialmente a esta porción de la Escritura de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, ¿sí? Prácticamente hasta el final, y en donde paso a paso hemos ido viendo algunas de estas inmensas verdades que Timoteo recibió de primera mano. Yo siempre que leo las cartas de Pablo a Timoteo, a Filemón, a Tito, pienso en ese momento cuando recibieron en sus propias manos la carta que envió el apóstol. Y de una manera en que no la sabemos, no tenemos una referencia, de una manera también llegó a la iglesia de la cual ellos formaban parte, es decir, tanto Timoteo, tanto Tito, Filemón, pertenecían a iglesias locales y ellos no dudaron en compartir esa carta a la iglesia porque entendieron que el mensaje, entendieron que la enseñanza, inclusive los llamados de atención que Pablo les hacía a cada uno de ellos, los consejos, no eran un tesoro para que guarden ellos solamente, sino que era un tesoro para ser compartido con los demás. Así que debe haber sido un momento emocionante para Timoteo haber recibido aquella primera carta de su mentor, de su padre espiritual, en donde recibió tanta instrucción. Y pensaba en el primer coro que cantamos, aquel que decía, a mi lado, Señor, tú siempre has estado, cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final, y pensaba en esta carta, precisamente en la experiencia de Timoteo. Pensaba que como un joven encomendado a una tarea que era mucho más grande que él, posiblemente más grande que sus propias capacidades naturales, muchas veces tiene que haber recurrido a esta carta, recibida de puño y letra del apóstol Pablo, para leerla y para tomar nuevamente de allí el consejo que necesitaba. Salvando las distancias, hoy no es distinto. Muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos qué decisión tomar, muchas veces nos encontramos ante diferentes paradojas o distintos caminos y tenemos que hacer lo que siempre se nos enseñó, lo que hemos aprendido de nuestros padres espirituales, de aquellos que nos han discipulado, de aquellos que nos llevaron a conocer a Cristo, es decir, la enseñanza básica después de la conversión es ve siempre o anda siempre a la palabra de Dios. Creo que ese es el principal encargo que Timoteo ha tenido de parte del apóstol Pablo y el mismo que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído estos pasajes que estamos estudiando? Muchas veces. Muchas veces hemos leído estos pasajes. La verdad es que no existe oportunidad en donde uno no los lea, en donde diga que nunca ha sido exhortado o ha sido llamado a tomar algo que el Espíritu toma de la palabra, que toma el Señor mismo y lo aplica a nuestra vida. Estos son encargos finales a Timoteo, no son los últimos, faltaría todavía la segunda carta, que es mucho más íntima y más personal en el sentir del apóstol Pablo, en lo que tiene que ver con su ministerio, en los resultados de su ministerio, pero son los encargos finales, son las últimas palabras de un hombre que sabe que va a partir de este mundo y que lo va a hacer peleando la buena batalla. ¿Sí? Lo va a hacer peleando la buena batalla. Es un hombre que echó mano de la vida eterna, tal como nos enseñó Osvaldo la última vez que compartimos la reunión de varones. Es decir, no significa esto que él tenga que esforzarse por conseguir la salvación, tal como hemos aprendido, sino que el pensamiento es que Timoteo debía vivir en práctica diaria la vida eterna que le había sido dada, que ya es posesión suya. ¿Sí? Entonces, Timoteo había sido llamado a esta vida eterna en el momento de su conversión, como todos nosotros. Si todos los que estamos presentes en esta noche, mirando a través del Zoom, escuchando a través del audio de nuestros aparatos electrónicos, hemos aceptado a Cristo como Salvador, si todos los que estamos presentes en esta noche hemos pedido perdón por nuestros pecados, tenemos que comprender que desde ese mismo momento comenzó nuestra vida eterna
con proyección hacia la gloria, ¿sí? Si no somos hijos de Dios, existe una existencia eterna con proyección hacia la condenación. Entonces, este mensaje que Pablo está dado principalmente para un joven que tenía bien en claro y que afirmó a través de estas palabras, ¿sí? A través de estas palabras, hecha a mano de la vida eterna, afirmó su conversión y afirmó también su compromiso por todo lo que le restare por delante por vivir, ¿sí? Y fíjense que lo que Pablo hace es precisamente con el desafío de las tareas para el futuro, es ayudarlo a recordar aquellas cosas que afirmaban o que afirmarían su vida como cristiano y como hijo de Dios. Pido permiso, Osvaldo, voy a retomar un poquito el pasaje en el cual se basó, que fue el versículo 12, donde dice, pelea de la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y quiero tomar la última porción donde dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Lo que Pablo le está ayudando, y quiero que lo tomemos como 4 puntos en los pasajes que vamos a leer, es 4 recordatorios o 4 mojones que Pablo le marca a Timoteo para que vaya mirando de tanto en tanto en su vida y para no desviarse del camino que le fue trazado. Lo primero que tenía que recordar Timoteo era recordar su bautismo y los votos que hizo entonces. ¿Sí? Los votos que hizo entonces. Antiguamente se ha sugerido que detrás de estas palabras de Timoteo se esconde una confesión que decía de esta manera. Nos va a sonar muy católico, si me permiten la expresión, pero tiene que ver con el credo. A lo largo de las épocas de la cristiandad siempre han existido manifestaciones de la fe a través de credos escritos que servían a los creyentes, a los cristianos que el Señor Jesucristo le hizo a los discípulos y a los hijos de Dios. El primero de ellos, el bautismo; el segundo de ellos, la cena del Señor. Es decir, uno va de la mano del otro, porque el compromiso público nos lleva a un compromiso personal y particular. Entonces, con estas simples referencias, quiero animar a aquellos hermanos que todavía no han tomado esta decisión en función del bautismo, a que lo piensen, vuelvo a repetir, no como una imposición de una iglesia local, sino que lo piensen como un llamado a la obediencia de parte del Señor mismo. El mandamiento, el bautismo es un mandamiento de parte del Señor, lisa y llanamente, directamente para cada uno de nosotros en lo particular. Pero también para aquellos que ya nos hemos bautizado hace poco, hace mediano o hace mucho tiempo, el bautismo sigue siendo, y debería seguir siendo para nosotros, una referencia importante para el día en que entendíamos que no podemos dejar pasar más tiempo lo que Dios quería para nosotros, lo que el Señor quería para nosotros. Y entender que a partir de ese momento, no exclusivamente, sino quizás con más fuerza, nos convertimos en hombres comprometidos con lo que Dios quería para nosotros. Porque en definitiva el bautismo nos lleva a este punto. ¿Por qué me bautizo? En primer lugar, porque es un mandato. En segundo lugar, porque quiero obedecer y agradar al Señor que me lo pide. En tercer lugar, porque me incluye dentro de el ambiente, permítame la expresión, de lo que es la iglesia local, en lo que es la comunión con la iglesia local, en donde tengo, como muchas veces habrán recibido de parte de Osvaldo como enseñador en los discipulados de bautismo, privilegios y también, a ver, ¿quién me lo repite? Responsabilidades. ¿Se acuerdan? Básica la enseñanza de Osvaldo en ese sentido y bien clara. A través del bautismo uno tiene privilegios y también responsabilidades en lo que hace a la vida congregacional. Por lo tanto, nosotros, como Timoteo, tenemos que recordar el bautismo y los votos, porque yo creo que en ese entonces, y en una postura personal, muchos de nosotros hemos hecho promesas, ¿sí? Aunque no es una condición para bautizarse, pero en lo más profundo de nuestro corazón, yo creo que hicimos promesas. Creo que le prometimos al Señor algunas cosas el día de nuestro bautismo. Prometimos dejar, prometimos cambiar, prometimos comprometernos, prometimos orar, prometimos leer mucho más, prometimos congregarnos más, prometimos estudiar más las palabras. Creo que hemos hecho muchas promesas, votos si se quieren, ¿sí? Pónganle el nombre que quieran. Mi pregunta hoy, lo miro en mi persona en primer lugar,
es cuánto de aquellas promesas se cumplieron. Y en segundo lugar, a lo largo de nuestra vida como cristianos, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que muchos de esos votos los hemos olvidado, los pasamos por alto, o quizás en el peor de los casos no le dimos la importancia que en su momento sí le dimos. Para los que no están bautizados, consejo, tomen el bautismo como algo necesario, porque viene de parte del Señor el pedido, ¿sí? Viene de parte del Señor en primer lugar. Y para aquellos que ya nos hemos bautizado, que formamos parte de una iglesia local, con privilegios y responsabilidades, valorar muchísimo más ese tiempo, ese momento en que nos identificamos con la obra de Cristo ante muchos testigos. Tanto Timoteo como nosotros habremos o tendremos que recordar nuestro bautismo y los votos que quizás hicimos en ese momento. A partir del versículo 13 al 16, que es la porción que quisiera que leamos en esta noche, nos encontramos con otro mandamiento, otro pedido de parte de Pablo para Timoteo, y que incluye una doxología o una expresión de exaltación hacia la persona de Dios y hacia la persona del Señor Jesucristo en el versículo 16. Ahora, lo que me llama la atención cuando uno va a estos pasajes es que desde los versículos 11 al versículo 16 es como si fuera un paréntesis que Pablo hace para Timoteo en el extremo de dos versículos que hablan precisamente de el dinero, el amor al dinero, a los ricos de este mundo. Me llamó mucho la atención que el versículo 10 y el versículo 17 sean los extremos de estos mandamientos que Pablo le entrega a Timoteo y de los cuales hemos venido estudiando. Lo que dice el versículo 10 es que tenemos que tener cuidado con la codicia, porque por causa de ella muchos se han extraviado de la fe y tuvieron que sufrir las consecuencias de esto. Y el versículo 17 dice que a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, es decir, no está diciendo que la riqueza sea un problema, lo que está diciendo que es un problema del corazón del hombre cuando no sabe administrar la riqueza de acuerdo a como Dios le haya prosperado. ¿Está mal prosperar económicamente? En absoluto. Si Dios nos da la capacidad, si Dios nos da el trabajo, si Dios nos da la fuerza, si Dios nos da la inventiva, hay hermanos a los cuales el Señor les ha dotado con esta capacidad, pero creo que también como hijos de Dios, como creyentes, saben que en sus manos hay una gran responsabilidad. Ahora, aquel que gana mucho o aquel que gana poco, estamos en el mismo nivel de responsabilidad en el uso de nuestros bienes delante de Dios. Pero es llamativo que entre el versículo 10 y el versículo 17, Pablo ponga este grupo, este cuerpo de mandamientos para Timoteo, para darle este peso, por así decirlo, de vida cristiana a todo lo que tendría que venir después. Porque, no nos olvidemos, que Timoteo, en este caso, como un joven encomendado por a Pablo, apóstol, tenía que ir a diferentes iglesias, no solamente desde su juventud a reconocer ancianos, sino también a dar enseñanza en función de lo que él había recibido. Y seguramente que mucha de esta enseñanza, para algunos no sería bien recibido. A otros les calaría profundamente, a otros les molestaría. Y sin embargo, Pablo le está dando las herramientas del versículo 11 al 16 para que cuando tuviera que presentarse delante de otros hermanos, supiera que estaba respaldado no solamente por el apóstol, por el mandamiento, por la enseñanza, sino principalmente por el Señor mismo. Versículo 13 al 16 dicen así: te mando, Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sí? Tranquilamente podría terminar aquí la carta del apóstol Pablo, pero se cierra el paréntesis y continúa con los temas más hasta culminar el versículo 21 del capítulo 6 y así terminar finalmente su carta con otro amén.
Si lo primero que se le recomendaba, perdón, a Timoteo era recordar su bautismo y los votos que había hecho al respecto, lo segundo que se le recuerda a Timoteo es que él tiene la posibilidad de hacer la misma confesión que hizo el Señor Jesucristo. Cuando en Lucas capítulo 23, el Señor se encuentra ante Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó, tú lo has dicho, tú lo has dicho. En ese momento el Señor había testificado que Él era el rey por excelencia. Y el punto siguiente para Timoteo era mirar esa confesión que el Señor hace, ese testimonio propio que el Señor hace en cuanto a Él como rey, y Timoteo no podía hacer algo distinto en cuanto a su vida en relación con ese rey. Si Timoteo es súbdito de ese rey, entonces lo que él tiene que transmitir es que ese rey es su Señor. Que este que había testificado ante Pilato era nada más y nada menos que no solamente el rey de los judíos, ¿sí?, tal como le preguntó Pilato, sino el rey soberano de todo y de todos. Es decir, se le está pidiendo a Timoteo que se ponga bajo esta premisa, y algo con lo cual luchamos absolutamente todos. ¿Contra qué luchamos? Bueno, somos rebeldes por naturaleza. No nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos digan de hacer las cosas o cómo hacer las cosas muchas veces. Segundas opiniones nos producen un poco de picazón. Y cuando uno entiende que una vez aceptado o una vez recibida la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz, lo que inmediatamente sucede con nuestra vida es que nos ponemos bajo un soberano distinto, bajo un dominio distinto. Cuando uno dice o habla acerca del Señor, o cada vez que hablamos acerca del Señor, cada vez que pronunciamos la palabra Señor, no hacemos nada más y nada menos que exponer esta realidad a nuestra vida. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el Señor y nosotros sus siervos. ¿Por qué me dice el Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido? Es la pregunta que tendría que estar rebotando constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es la experiencia diaria nuestra lucha de poner al Señor Jesucristo en el centro de nuestra experiencia, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Luchamos todos con eso. Pero creo que sabemos claramente que existe un momento en donde nuestra voluntad se rinde y decimos, Señor, queremos que vos tomes el dominio de mi vida, quiero que vos tomes mi vida y la manejes como el dueño de mi vida. Sabemos lo bueno que eso es. Pero creo que también sabemos lo malo que ha sido cuando no hemos permitido que el Señor sea ese Señor y ese soberano. Cuando Timoteo testifica del señorío de Cristo, está mirando evidentemente a aquel que dijo, yo soy el rey. Pilato se lo preguntó. Y el Señor le respondió sin ninguna duda. Te mando delante de Dios, y acá está una especie de conjuro, si se quiere, en el buen sentido, ¿sí? Delante de Dios que debe todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, si el que decís vos que es tu Señor tuvo que dar testimonio de sí mismo delante de Poncio Pilato, ¿cuánto más nosotros que decimos que somos siervos o súbditos de este Señor y de este Rey? El apóstol le encomienda un solemne encargo a Timoteo y lo hace en presencia de los dos más grandes testigos que puedan existir siempre. Uno es Dios y otro es el Señor. Uno es Dios y otro es el Señor. Quizás al escribir a Timoteo, Pablo era consciente de que un día él podría, hasta Timoteo mismo, derramar su vida por su confesión del Señor Jesucristo. Y así ha sido la experiencia de tantos hombres, mujeres, jóvenes y niños que dieron su vida por su Salvador. Y esa fue su confesión y esa fue su profesión. Dieron su vida, literalmente, se derramó su vida por causa de aquel Señor que los había salvado.
creo que hasta el momento ninguno de nosotros ha sufrido hasta la sangre, por así decirlo. Que en las instancias de nuestra sociedad y nuestro país nos ha dado esta libertad y esta posibilidad de ser cristianos, ser creyentes, de congregarnos, sin llegar al extremo de sufrir esa persecución que sí sabemos y escuchamos tanto que ocurre en otros países. Pero ¿quién dice, quién nos asegura de que alguna vez esto no pueda llegar a nuestra vida? ¿Quién le aseguraba a Timoteo que esto no podía llegar a su vida? Después de la muerte del Señor Jesucristo y después de Bernabé como el primer, Esteban, perdón, como el primer mártir, a partir de allí, como dijo un escritor, la sangre de los cristianos pasó a ser la semilla de todos aquellos que posteriormente habían de creer, porque su confesión de fe, delante de muchos, sirvió desde el sacrificio de su vida por Cristo y por la obra de Cristo, como testimonio para que otros puedan creer. Aunque los hombres consiguiesen dar muerte a Timoteo, con toda su fe, dicen aquel que resucita a los muertos. Esto es delante de Dios. Y el Señor Jesucristo, que es el segundo testigo, es para él, para nosotros, el gran ejemplo de la buena profesión. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 18:37 dice, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, estaba poniendo el sello de su ministerio y de nuestro ministerio también. Estaba poniendo el sello de su tarea en este mundo y de nuestra tarea también. La tarea del Señor era dar testimonio de la verdad. Y lo hizo de forma clara. Él tenía plena conciencia como Dios y como hombre que había venido a este mundo, había nacido en este mundo y había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad como concepto, pero principalmente la verdad como persona. Él, la verdad, fuente de toda verdad. Y entonces dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y si oímos su voz, quiere decir que estamos en la verdad, y si oímos su voz es para vivirlo, también para compartirla. Esta firme confesión es puesta delante de Timoteo como ejemplo a seguir en el testimonio de la verdad. También le dice en el versículo 14, mira, Timoteo, tienes que guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Sí? Este es el punto central de este pasaje. No solamente el mandamiento delante de Dios, sino que el mandamiento en sí es, quiero que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Puede preguntar Timoteo. ¿Hasta cuándo tengo que sostener este mandamiento que me estás dando, Pablo, de parte de Dios y de parte del Señor como testigo? Y Pablo dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. Guardar tiene muchos significados en el idioma original. Pero el significado que se le da acá a Timoteo tiene que ver con una preservación activa. Es decir, quiero que lo guardes, el mandamiento, pero quiero que lo utilices. No puedes guardar como guarda un tesoro para que nadie se lo robe. Lo meto en una caja fuerte, pongo mis depósitos en un banco, pongo mis ahorros en algún lugar donde sé que nadie me lo va a tocar, pero están ahí. Nadie los ve y nadie los toca. Solamente yo sé que está ahí. Pero en cuanto al concepto de guardar que Pablo le da a Timoteo, es otra idea. Guardar es cuidar para utilizar. Guardar es proteger para utilizar bien. Por eso le dice, quiero que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Otra versión, para entender mejor, dice, sin mancha y sin reproche. Sin mancha y sin reproche. Ahora, ¿qué es lo que se puede manchar? ¿El mandamiento? No. El que se puede manchar es Timoteo. ¿Se entiende? El que se tiene que guardar de que no haya ni mancha ni reproche es Timoteo, no el mandamiento. Ahora, guardar con preservación activa indica que este mandamiento tiene fecha de inicio y tiene un punto final. Desde nuestra conversión hasta la aparición del Señor Jesucristo. Algunos creen que el mandamiento, la expresión mandamiento, es el mandamiento pelear la buena batalla que se menciona en el versículo 2. Otros creen que puede tratarse a todo lo que
Pablo le ha enseñado a Timoteo a través de esta primera carta. Otros piensan que por mandamiento se hace referencia al mensaje del Evangelio o a la revelación de Dios dado en la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que la aplicación más certera a esta palabra mandamiento tiene que ver al encargo de mantener toda la verdad de la fe cristiana, o el cuerpo de doctrina al cual hemos sido enseñados. En un tiempo en donde la doctrina está constantemente desvirtuada, no porque se desvirtúe por sí misma la doctrina, sino porque la desvirtúan todos aquellos falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Los desvirtuadores seriales en cuanto a la utilización de la palabra de Dios. Pero toda la palabra de Dios revelada, la cual Pablo le entregó a Timoteo que predicara, es lo que él tenía que guardar. ¿Sí? Ahora, si nos preguntara, ¿y ustedes cuántos mandamientos han recibido? Bueno, la lista en la escritura es bastante amplia, ¿verdad? No se trata de cuántos, sino de todos aquellos que conocemos, de qué manera lo estamos cuidando con nuestra vida. Porque en definitiva, el depósito de ese mandamiento somos cada uno de nosotros. El lugar en donde se deposita este mandamiento que tiene que ser cuidado y protegido es precisamente en nuestras vidas. Y nuestras vidas son las que muestran hacia afuera si hay algo que manche o si hay algo que sea digno de ser reprendido. Por eso Pablo le dice a Timoteo que nuestra vida como depósito de este mandamiento es lo que hará que las personas la vean nuestra vida sin mancha y sin reprensión, sin nada de lo cual aferrarse para reclamarnos posteriormente. Ahora, ¿puede ser que nuestro testimonio se manche? Tristemente sí. ¿Puede ser que nuestra vida le dé motivos a los demás, especialmente a los inconversos, de hablar o de señalarnos? Tristemente sí, puede suceder. Porque no nos olvidemos que la vida cristiana no se presenta dentro de un marco de perfección absoluta, porque nuestra lucha sigue siendo con el viejo hombre, con la carne y con toda influencia externa en cuanto a desobedecer los mandamientos de Dios, en cuanto a pecar en contra de Dios, aún siendo hijos de Dios. Pero aún a pesar de esta instancia, uno puede aprender de la peor manera, vuelvo a decir, cuando hemos desobedecido y decir, la verdad, que no guardé este mandamiento ni sin mancha ni sin reprensión, porque mi testimonio quedó manchado y otros pueden señalar lo malo que yo hice. Pero cuando uno se da cuenta de eso y se arrepiente de corazón, el Señor, como a Pedro, nos da una nueva oportunidad. Y gracias a Dios que tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas, y vaya a saber uno en su experiencia personal cuántas oportunidades el Señor nos ha dado para retomar nuestra buena vida de obediencia a Dios y comenzar a caminar otra vez guardando el mandamiento sin mancha y sin reproche. Sin mancha y sin reproche. ¿Sí? Las expresiones sin mancha y reproche, vuelvo a decir, se aplican a Timoteo, pero no al mandamiento. Y esto habla entonces, sin duda, de nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Lo único que tenemos en cuanto al testimonio de Timoteo son buenas referencias en algunas cartas del apóstol Pablo, Timoteo y de Tito. ¿Cómo habrá terminado su vida? No lo sé. No lo sé. Quizás habría que buscar algún historiador, no se me ocurrió hacerlo para hoy, para ver cómo pudo haber sido el final de Timoteo, si es que quedó registrado en algún lugar. Lo que sí sé es que todo aquello que se va diciendo de Timoteo a lo largo del Nuevo Testamento y de algunas cartas del apóstol Pablo, es que la vida de Timoteo fue fiel y que como joven mayor, pues estamos hablando de un joven de unos 30 años hacia arriba, como joven mayor fue un joven que entendió y aceptó cada vez que Pablo le dijo esto sí, cada vez que Pablo le dijo esto no, cada vez que Pablo le marcó algún camino en el cual él podía equivocarse y a donde debía volver. Guardemos el mandamiento sin mancha ni reproche.
Este es el punto central del mensaje en esta noche. Ver en qué parte o en qué punto de nuestra vida estamos parados para detenernos un momento y ver, bueno, lo que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando, las actitudes que tengo, las palabras que digo, los pensamientos que tengo, es decir, todo lo que hace a mi vida en lo personal y en lo relacional, ¿mancha mi vida o es motivo de reprensión? Porque el gran temor que muchas veces tenemos, de lo que más nos cuidamos muchas veces, es que la reprensión sea de afuera. Pero ¿qué pasa cuando la reprensión es de adentro? Quizás de nuestra propia familia. Cuando mi propio hijo me llama la atención, cuando mi esposa me llama la atención. Yo creo que eso es duro lo primero, cuando el reproche viene de afuera, pero cuando el reproche viene de adentro y es el propio seno del hogar o aquellos más cercanos a nosotros los que nos tienen que decir, Marcelo, papá, esposo, mirá que esto está mal, mirá que esto no está bien, mirá que esto va en contra del mandamiento. Entonces entiendo que no deja de ser una gran lucha para nosotros guardar el mandamiento sin mancha ni reprensión, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre sigue apuntando a llevarnos a esa área peligrosa que es olvidarnos del mandamiento para manchar y para ser objeto de reproche. Lo tercero que Timoteo tiene que recordar es que el Señor Jesucristo viene otra vez. El Señor Jesucristo viene otra vez. Porque Él tiene que guardar este mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Timoteo tiene que recordar que su vida y obra han de ser dignos de aquel que las contempla continuamente. Porque como creyentes no trabajamos para satisfacer a los hombres. Trabajamos para agradar a Dios. Trabajamos para agradar al Señor. Pero existe este plus en donde los hombres, digamos en primera instancia, el primer ámbito que tiene que ver con la iglesia local, a la cual pertenecemos, se ven beneficiados porque nosotros somos obedientes, se ven bendecidos porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que el Señor nos pide, pero también existe otro ámbito que nos rodea en donde nos contemplan y no trabajamos para satisfacerlos a ellos, pero nuestro testimonio es bueno para ellos. La pregunta que deberíamos hacernos siempre es esto suficientemente bueno para recibir la aprobación de los hombres? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería, ¿es esto bastante bueno para recibir la aprobación de Cristo? Es decir, Pablo me pide, Marcelo, guardar mandamientos sin mancha ni reprensión. ¿Por qué? Porque existe una instancia en donde tendremos que encontrarnos con aquel que se le enseñó al principio que era su Señor y que es nuestro Señor, que es mi Señor. Existe esta instancia de tener que comparecer delante del Señor en el tribunal de Cristo. Como rápida referencia, no es un tribunal de condenación, sino que es un tribunal de recompensas, y quizás el gran problema es que no tenga recompensa. Porque me olvidé que el mandamiento lo tengo que guardar sin mancha ni reprensión. En el Nuevo Testamento, la aparición o la venida del Señor Jesucristo es mantenida constantemente delante del creyente. Es como si fuese la motivación constante del cristiano. ¿Por qué queremos que Él venga? Simplemente porque estamos cansados de sufrir, porque estamos cansados de trabajar, porque estamos cansados de lo que tengamos que estar cansados. ¿Es el cansancio en este mundo la mejor motivación para anhelar que el Señor venga a buscarnos y para encontrarnos con Él cara a cara? No. La mejor motivación para que Él venga es porque amamos su venida. Esa es la motivación correcta. Entonces yo amo que el Señor venga. Y es cierto, todo aquello que para mí o para ustedes, hermanos, es un peso en nuestra batalla de todos los días, se va a terminar. No va a haber más dolor, no va a haber más insatisfacción en el trabajo, en la tarea, no va a haber más mal pago, no va a haber más muerte, ni dolor, ni llanto,
no va a haber nada de todo aquello que es común, sino que va a haber una expectativa gloriosa, comenzando desde la transformación de nuestro cuerpo, semejante a la gloria del Señor Jesucristo, y a partir de allí todo lo bueno que Él ha prometido para nosotros. Por esa razón, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, nuestro encuentro con Él en las nubes, es algo que tenemos que anhelar porque amamos su venida, no simplemente o nunca quizás por el hecho que estoy cansado de vivir aquí en esta tierra. Es una realidad, muchas veces nos sentimos así, pero nuestro pensamiento tiene que cambiar, porque cuando cambia nuestro pensamiento en ese sentido, en la perspectiva, cambia también nuestro presente. Entonces yo sé que el Señor me viene a buscar y amo que Él me venga a buscar, pero mientras tanto me anima y me motiva a mantener el mandamiento libre de mancha y también libre de reprensión. En el versículo 15 hemos leído que el Señor, esta venida del Señor Jesucristo será mostrado a su tiempo. El bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de señores. Muchos se han preguntado, ¿quién es este que va a mostrar? Algunos dicen, no se ponen de acuerdo si se refieren a Dios Padre o a Dios Hijo, si a Dios o al Señor Jesucristo. Y sigue la discusión. Tomado por sí mismo el versículo 15, parece referirse al Señor Jesucristo porque es claramente designado como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Apocalipsis 17:14. Por otra parte, el versículo 16 parece referirse particularmente a Dios el Padre. En todo caso, el significado puntual de este versículo puede ser este. Cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida vuelva a reinar sobre la tierra, los hombres se darán cuenta quién es el bienaventurado y único soberano. Nosotros lo sabemos hoy. Esa es la gran ventaja que tenemos. Nosotros hoy sabemos quién es el bienaventurado y único soberano. Pero en ese entonces, la aparición del Señor Jesucristo para venir a gobernar este mundo pondrá de manifiesto quién es el verdadero rey. Cuando Pablo escribió a Timoteo, la persona del Señor Jesucristo era rechazada y lo sigue siendo aún. Pero va a llegar el día en que se va mostrará claramente que Él es el Rey sobre todos los que reinan y que es Señor sobre todos aquellos que dicen que son señores en diferentes niveles en este mundo. ¿Cuál es nuestro gran privilegio? Que nosotros lo sabemos anticipadamente. Yo lo sé hoy. Usted o vos, querido hermano, lo sabemos, sea la edad que tengamos y sea la instancia de edad como hijos de Dios en que nos hayamos convertido hace un año, hace un día, hace un mes, hace una semana. No importa, el hecho es que sí lo sabemos. Sabemos que el Señor es el bienaventurado y único soberano. Bienaventurado significa no solo digno de ser alabado, sino uno que tiene en sí mismo la plenitud de toda bendición y que tiene la capacidad absoluta de bendecir a otros. Y esto solamente viene de parte de Dios. Por último, lo cuarto que Timoteo tiene que recordar no era solamente su bautismo, no era solamente la confesión de fe, no era solamente que Cristo viene otra vez, sino que lo último que tiene que recordar, por encima de todo, él tiene que recordar a Dios. Dice versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno o siempre eterno, la redundancia en la expresión, amén. Cuando el Señor Jesucristo aparezca nuevamente en gloria en esta tierra, los hombres se van a dar cuenta también que Dios es el único que posee inmortalidad. Esto significa que es el único que la posee en forma inherente, que forma parte de su persona, de su naturaleza divina. Él no fue creado. ¿Sí? A los ángeles se les confirió inmortalidad desde su creación. Y algunos están pasando su inmortalidad en prisiones, ¿sí? Por causa de su rebelión. Algunos están
pasando su inmortalidad con una libertad controlada por parte de Dios como demonios y a espera de una futura inmortalidad en el infierno. Pero la Escritura también dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Y esto es un concepto que siempre me impactó profundamente. Porque a veces pensamos que la condenación del ser humano es simplemente una instancia en donde no va a tener relación con Dios. Pero esa eternidad es mucho más terrible, más tremenda todavía, porque nos habla acerca de una no relación con Dios, pero consciente eternamente. ¿Se entiende el concepto? Esto es lo tremendo de la condenación y esto es lo tremendo del infierno. Esto es lo tremendo de ser condenados por no haber creído en el Señor Jesucristo. Es una eternidad consciente de todas y cada una de las oportunidades que Dios nos brindó para pedir perdón, para arrepentirnos y para aceptarle como al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Para nosotros escapa de nuestra capacidad de pensar y de entenderlo con esta mente finita. Sí potenciado sin duda por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo y por medio de los dos tener la mente de Cristo para aprender a pensar como Él pensaba. Es cierto, el creyente tiene una capacidad de entendimiento mayor que el hombre de este mundo, que está enceguecido. Pero aún así todo nos cuesta comprender lo que significa una eternidad sin Dios. Nos cuesta. Tiene que ser tan terrible que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Tiene que ser tan terrible esa instancia que el Señor Jesucristo contemplaba la muerte de sus seres queridos, contemplaba a su pueblo Jerusalén como oportunidades que tuvieron y que rechazaron vez tras vez. Es tan terrible como nos toca a nosotros muchas veces despedir a personas a los cuales sabemos claramente que se les predicó el Evangelio y que rechazaron el Evangelio de salvación y que se fueron de este mundo en condenación y que abrieron sus ojos en una instancia de condenación eterna y completamente conscientes. Y el Señor toma figuras gráficas terribles, el lugar donde el gusano no muere, en donde el fuego no se apaga, es decir, peores palabras que esas no pueden existir. Pero eternamente conscientes de lo que significa haber rechazado la misericordia y la gracia de Dios. Pero también es cierto que está este otro grupo de personas. Usted, querido hermano, y yo, lo que por la misericordia de Dios hemos alcanzado salvación. Y que del momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, el Señor nos dio este don tan grande, de una existencia eterna en vida, no de una existencia eterna en muerte, entendiendo la muerte como la separación de Dios, sino una existencia eterna en vida, que significa para nosotros comunión y relación con Dios por siempre. Nos estamos preparando para ese tiempo, nos estamos preparando para ese momento, nos estamos preparando para el tiempo que habremos de contemplar al Señor cara a cara. Y aquel que es el único que tiene inmortalidad en sí mismo, ¿sí?, nuestro Dios y Salvador, Él ha querido contemplar nuestra condición de hombres perdidos en nuestro pecado y ha querido hacer absolutamente todo lo que tenía que hacer para darnos esta inmortalidad en salvación. Y es lo que tenemos que agradecer y también lo que tenemos que disfrutar. La peor condición que nos puede pasar como hijos de Dios es que no disfrutemos esta salvación eterna que nos ha dado. Como Osvaldo enseñaba aquello de hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, es algo que se puede vivir hoy, es algo que se debe disfrutar hoy, es algo que debemos vivir y disfrutar en este tiempo, porque nos estamos preparando para la instancia de la eternidad. Y todo lo que aprendamos hoy es lo que nos vamos a llevar en ese momento.
Dice que Dios habita en luz inaccesible. Y esto habla de su gloria resplandeciente y brillante, que rodea el trono de Dios. Eh, Son palabras que escapan a una comprensión perfecta, completa para cada uno de nosotros. Pero esa luz que sería algo que detendría nuestro interés o capacidad de ver a Dios, es inaccesible en la persona de Dios, pero no es inaccesible en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que querramos ver de Dios lo vamos a ver en el Señor y lo podemos ver en el Señor. A Dios nadie le debió jamás, pero todo lo que querramos ver acerca de Dios lo podemos ver hoy en la persona del Señor Jesucristo. Y ese es otro desafío para nosotros también. Porque todo lo que querramos aprender del Padre lo vamos a aprender del Hijo. Todo lo que querramos ver en el Padre lo vamos a ver en el Hijo. Por eso es tan importante nuestra relación, comunión con el Señor Jesucristo y por medio de Él con el Padre. Porque si nuestro Padre Celestial habita en aquella luz inaccesible, el Señor Jesucristo es la imagen que nosotros necesitamos para contemplar por medio de Él, por supuesto, por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia, a este Dios tan grande e inaccesible. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Naturalmente, no se puede ver. Pero por medio de Cristo sí lo podemos hacer. En el Antiguo Testamento los hombres vieron apariciones de Dios conocidas como teofanías. En el Nuevo Testamento Dios se ha revelado perfectamente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y sigue siendo una verdad de que Dios es invisible en los ojos mortales. Pero todo lo que queramos saber, ver, aprender y conocer de Él, hoy podemos decir que no estamos ni imposibilitados ni ciegos en ese sentido. Si estamos imposibilitados es porque no queremos. Si estamos ciegos es porque estamos ciegos voluntariamente a la posibilidad de ver todo lo que Dios es y quiere ser para nuestra vida. Ahora, ¿cómo termina este pasaje que hemos leído? A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una doxología, es una expresión de alabanza hacia Dios. Y nos está señalando, como también se le señaló a Timoteo. Y me llama mucho la atención la forma en que Pablo termina este pasaje, porque después de haberlo llevado a diferentes puntos en los cuales él tenía que reflexionar y recordar tu bautismo, Timoteo, tu compromiso, Timoteo, tu espera del Señor, Timoteo, tu relación con Dios, Timoteo, le dice, bueno, todo esto quiero que Timoteo te lleve a este punto. ¿Cuál punto, Pablo? ¿Cuál punto? Que tenés que adorar a Dios por todo lo que hizo y por todo lo que hace y por todo lo que Él es. A Él se le deben la honra y el dominio siempre eterno. Y Pablo acaba su mandamiento a Timoteo con este llamado de homenaje o de reconocimiento a Dios. El pasaje no va a terminar aquí, vamos a seguir sin duda estudiando mucho más de estos versículos que nos quedan hasta el versículo 20. Pero en este gran paréntesis que hace Pablo en este pasaje, del versículo 11 al versículo 16, nos encontramos sin duda con aquel bagaje de mandamientos y de herramientas que Pablo le estaba dando a Timoteo para que pueda ser el hombre de Dios, el cual fue llamado a ser y a vivir como tal. Entonces, en esta noche, ya terminando, y seguramente que después se seguirá con anuncios y con lo que los hermanos han preparado para terminar, yo quisiera que guardemos un momento cada uno para orar donde estamos. Y, ¿por qué no?, también para adorar donde estamos. Adorar a este Dios tan grande, del cual le pertenecen la honra y el imperio, y el poder, y todas aquellas expresiones que aparecen en diferentes lugares de escritura, en Apocalipsis, pero en este momento, de la misma manera en que Timoteo fue invitado o movido o motivado a adorar, nosotros también lo podamos hacer. Entonces guardemos un momentito y terminamos con una oración. Guardamos un tiempito y después termino con la oración.
Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque tú eres el que da el mandamiento, tú eres el dueño del tiempo, tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores, eres aquel que habita en la luz inaccesible y ningún hombre naturalmente puede verte. También eres aquel que ha entregado a su propio Hijo para que por medio de él podamos conocerte mucho más en nuestra intimidad, en nuestra relación. Eres aquel Padre amado que llegó un día a nuestra vida y nos cambió por el poder del Evangelio y que nos puso a partir de ese momento en el mismo lugar en que fue puesto Timoteo, a ser hombres de Dios. Y Señor, tenemos que reconocer muchas veces, ese lugar nos ha quedado grande, esa tarea excedida a nuestra fuerza, nuestra capacidad. Ese trabajo ha sido a veces duro, a veces difícil, a veces, Señor, hemos caído o hemos fracasado. Pero si hay algo que tenemos que reconocer es que tu compromiso para con nuestra vida, Señor, nunca cambió. Y siempre fuiste a rescatarnos de ese lugar, para ponernos nuevamente en el lugar que tú quieres, Señor, que seamos hombres de Dios. Te damos gracias por esto y la verdad, Señor, es que nos humilla profundamente, pero a la vez nos alienta a querer vivir una vida que no presente mancha ni reprensión, ni reproche de nadie. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Sabemos, Señor, que en este grupo de hermanos presentes en esta noche y que forman parte de la iglesia, hay hermanos que hace poco conocieron a Cristo como Salvador. Hay hermanos que tienen que avanzar en su obediencia en cuanto al bautismo. Hay hermanos que tienen que seguir creciendo en su tiempo de discipulado. Y vemos hermanos que llevamos muchos años como hijos tuyos y que reconocemos que tenemos que seguir aferrados a tu palabra, a este mandamiento, para que sea tu persona, Señor, honrada en nuestra obediencia. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado y pedimos tu ayuda y bendición en esta hora, en esta noche, en el descanso. Oramos por nuestras familias y te agradecemos por todos los motivos de oración que pudimos compartir también esta noche. Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús.